Hola, 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 buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Buenos Rubén Darío días. Romero y seré su host durante la mañana de hoy. Les damos la bienvenida a la sala Caño Cristales, donde la mañana de hoy nuestras facilitadoras Claudio Toscano y Diana Jiménez nos estarán hablando de gestión de backlog en Microsoft Azure DevOps. Ahora bien, ¿quiénes son Diana y Claudia? Claudia exprime su tiempo para lograr ser madre, esposa, amiga, hija, hermana, Agile Coach y luego de esto seguir bailando. La agilidad es su vocación y le gusta transformar contextos en algo mejor. Es su propósito de vida. Diana Patricia. Diana Patricia es ingeniera de sistemas con especialización en gerencia de proyectos. Trabaja en EPM desde hace 8 años y desde hace 4 con agilidad inicialmente como Scrum Master y ahora como Agile Coach. Le encanta la música, caminar y compartir con la familia. Le apasiona apoyar a otras personas y equipos de trabajo a encontrar ese ritmo y sincronía que le permitan lograr grandes resultados, manteniendo equilibrio entre su vida laboral y personal. Ahora bien, ya habiendo conocido el perfil de cada una de nuestras facilitadoras, les doy el pase a Claudia y a Diana. Muy buenos días y bienvenidas. Buenos días, gracias Rubén. Hola, con gusto, bienvenida. Hola Hola. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias Rubén por la presentación y por acompañarnos y ser nuestro host. Con gusto, como siempre. Listo, Clau. Entonces, arranquemos. Adelante. Vamos a comenzar con una actividad digamos, de check-in a este espacio. Lo primero que quisiéramos es pedirles que entremos a este Menti y nivelemos expectativas ustedes y nosotros, porque traemos nosotras un montón de información para contarles sobre cómo hemos trabajado pues la gestión de nuestros backlogs en Azure DevOps, pero quisiéramos también como saber de pronto qué inquietudes tienen ustedes para tratar de responderlas durante el tiempo de la charla. Entonces, básicamente entremos por favor a menti.com, el código 659380, y déjennos saber allí como ustedes qué esperan saber o descifrar en este espacio. Nosotros vamos a dar como una mirada rápida a lo que ustedes nos digan que quieren conocer y iremos también como transparentando si sí vamos a llegar a responder a esas inquietudes o de pronto hay que esperar en otra para otra ocasión. Entonces, adelante, por favor, que estamos con muchas ganas de leerlos. Ya en un momento les voy a mostrar lo que nos van respondiendo. Sí, vamos a darnos unos 3 minutitos a partir de este momento para que vayan escribiendo. Y muchas gracias. Bien, voy aquí leyendo. Tenemos una primera que no. Bueno, pues de pronto podemos contar un poquito. Manejo de indicadores desde Azure. Bueno, Diani, voy a anotar aquí rápido como las que no están en la presentación, pero podemos contar algo. ¿Te parece? Listo, de Voy a acuerdo. poner acá como en la hojita que si bien no las tenemos en la presentación, nosotros hemos trabajado pues esos temas y yo creo que les podemos pues como contar un poquito ahí rápidamente. Bien, entonces de indicadores. Bueno, conocer Azure DevOps, sí. Yo estoy convencida que pues el que puso eso, te vas a ir al menos con un, no sé, con un 50% de Azure conocido.
herramientas nuevas para nuestros equipos, un caso real. Excelente, sí, lo que vas a ver es lo que hemos hecho en EPM. Como dijo ahorita Rubén. Bien, no sé nada del tema, sería bueno tener contexto del tema. Bien. ¿No sabes nada del tema de gestión de backlogs o no sabes nada del tema de Azure? Porfa, acláranos un poquito esa, ¿quién la pusiste? Conocer la aplicabilidad de Azure en el agilismo, súper. Esa está cumplida. Conocer sobre sí, crear feature épica, sí, perfecto, esa está cubierta. ¿Cómo gestionar el backlog de un sprint en curso? Cubierta, también. Ejemplos de historias de usuario. Bueno, tenemos uno. Tenemos uno muy completo y van a ver ahí otros titulares, pero igual, podemos Podríamos en también ese conversar. ejemplito de Clau, sí, contarles un poquitico sobre tipsitos a tener en cuenta para construir esa Listo. historia. Los pongo aquí, Diani, listo, para que no se nos vayan a Listo. olvidar ahorita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? No, hasta ahí ha llegado los comentarios y por Mis acá veo primeros otro. pasos en Azure DevOps. Más que todo Ujú, Azure en el chat más también lo que dicen. todo, Listo. ujú. Perfecto. No, yo creo que estamos bien. El tema de indicadores trataremos de cubrirlo ahí para que la expectativa se cumpla. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, una pregunta también antes. A nosotros nos parece indicado, dado que nos vamos a llevar 2 bloques con esta charla, nos parece indicado que tengamos un break. Un break puede ser como entre las 10:50 y las 11, más o menos. Quisiéramos que nos dejen saber en el chat, más o menos, nos sientan si les parece bien que hagamos ese pare, unos 5 minutos como para que se levanten, agüita, al baño y volvamos a conectar, 5 o 6 minutos. Porfa, déjenos saber en comentarios y Rubén, tú nos cuentas ahorita cómo estuvo ese censo, por favor, ahí de si Sí, quieren o no quieren break, ¿vale? Mil ok, gracias. perfecto. Dale. Bien, entonces comencemos y igual si hay preguntas ahí en el chat también las vamos a ir buscando ahorita más adelante que tenemos mucho que contar. Bien, acá hay una pregunta para ubicarlo. La gestión de backlog, digamos, en Azure DevOps, la vamos a enfocar en lo que es gestionar el backlog como tal de las historias en la vista de boards, ¿sí? Básicamente es que es el tiempo, chicos. Nosotros cuando damos la capacitación para poder ver Azure de punta a punta son 3 horas y media, o sea, llegando hasta los pipelines y a los temas de despliegues y demás. Entonces ya es demasiado. Todas las sesiones quedan grabadas, Laura. Entonces vamos a alcanzar a ver aquí básicamente los boards. Vamos a llegar incluso hasta los test cases, ¿sí? Vamos a ver como la vista de boards y creo que así como en elementos de gestión de backlog vamos a llegar hasta los test cases y pues como lo que ves en un sprint, pero ya todo lo que es Azure es mucho más largo. De hecho hay talleres de día. Nosotros resumimos esto como en 3 horas y media, 4 horas en la empresa cuando lo dictamos. Listo, Diani, dale. Vamos a empezar a ver entonces lo que son los board items, listo, de la vista de boards. Esto lo vamos a hacer así. Yo voy a estar como conversando o explicando, digamos, la teoría. Diana me hace aportes en el momento que ella considere que hay algo que se me esté escapando. Y vamos a tratar de ver las preguntas que van saliendo y Rubén también nos ayuda. Listo. Y vamos también a hacer unas demostraciones en un proyecto que tenemos habilitado en Azure para hacer esas demostraciones. Esto que estamos viendo aquí en este momento es como nuestra carta de navegación de lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Cuando digo carta de navegación, lo que hago referencia es a que son todos los elementos que vamos a ver, ¿sí? Y cómo se relacionan y cómo se documentan. Y vamos también a hacer como reflexiones importantes de qué tiene que haber, o sea, de qué tiene que quedar bien en cada uno de esos elementos con base en nuestra experiencia para que esto no sea más desperdicio, ¿sí? Más desperdicio. O sea, desde la misma forma de gestionar el backlog, para nosotras se cumple ese tema de software funcionando, ¿sí? Por si todo lo que tiramos aquí, en esos elementos que ven aquí, es
permítanme usar esta palabra, es basura, pues no va a haber software funcionando. Bien. Entonces, aparentemente nos libramos de una documentación en Word, en Excel, en lo que la tuviéramos, para pasarla a una super herramienta como Azure DevOps, que es una herramienta absolutamente completa, y no ganamos nada del famoso software funcionando. Entonces, esa es como la reflexión, digamos, que queremos que empecemos a tener presente durante toda la charla. Listo, entonces no lo voy a explicar porque vamos a ir explicando la parte por parte, pero quería que supieran eso. Esa es como la carta de navegación y vamos a comenzar a ver entonces los primeros elementos. Lo primero que tenemos acá en los Word Items que nos ofrece Azure DevOps es la épica, ¿sí? Y hijita de ella o el primer nivel debajo de la épica que tenemos es la feature. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a explicarles qué uso le estamos dando nosotros en EPM a la épica y a la feature, ¿sí? ¿Qué uso nos pareció que podía ser útil a la hora de gestionar nuestros backlogs? Entonces, primero, aclaremos para todos de qué estamos hablando cuando hablamos de una épica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de que la épica, como la hemos conocido en la agilidad, es una funcionalidad de alto nivel, ¿sí? Que aún no se ha refinado o que aún no se ha detallado lo suficiente. Y por su tamaño enorme, ¿cierto? Se debe dividir en varias historias de usuario con un tamaño más adecuado que quepan dentro de un sprint. Esa es la definición de épica que todos hemos conocido y sigue siendo válida. Pero nosotros en Azure le estamos dando un uso distinto por la jerarquía, digamos, que tiene. Entonces, ¿qué uso le dimos nosotros a esas épicas en Azure? Una épica en Azure puede ser un agrupador de muchos cambios a realizar dentro de un módulo de una aplicación. O puede ser también una aplicación misma dentro de una plataforma grande, ¿cierto? Entonces, ejemplo, tenemos una plataforma grande que se llama CRM. ¿Listo? Entonces, los módulos dentro de CRM Dynamics, cada módulo es una épica, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un uso que le estamos dando a nosotros, ¿sí? O dentro de toda la plataforma de CRM tenemos un proyecto que abarca muchos módulos o muchos componentes. Creamos una épica por ese proyecto para pegar de ahí todas las características que vamos a tener que desarrollar de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es la forma como la estamos usando nosotros. ¿Por qué no la usamos como la teoría? Porque ahí nos cuadró mejor la feature. ¿Sí? O sea, lo que en la teoría de historias de usuario es una épica, cuando empezamos a usar la herramienta, nos pareció que nos venía mucho mejor la feature. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque en los niveles que tiene Azure está épica, debajo feature y debajo historia. Entonces nos pareció que la épica, que es funcionalidad grande, que se debe desglosar en varias historias, estaba mejor en el nivel de feature, ¿sí? Entonces, pues por definición la feature, ¿qué es? Es básicamente un elemento agrupador, ¿sí? Un elemento agrupador para gestionar cambios. Y en Azure le estamos dando ese uso nosotros de ser esa épica o esas primeras funcionalidades de alto nivel dentro de un proyecto, ¿sí? Dentro de un módulo. Y algo muy importante, en todos los casos, le hemos dicho a los equipos de trabajo que también tengan criterio para escoger esto. O sea, todo esto que les estoy diciendo se los hemos dado como una sugerencia. Muchachos, sugerimos usar los elementos, estos Word Items de Azure DevOps de esta forma. Pero también tengan ustedes criterios, ¿cierto? Si ustedes son una plataforma de muchos equipos, de muchas personas, pues denle un sentido a estas agrupaciones que les sirva, ¿sí? Súper importante, me parece a mí, porque ya pasamos por ahí, que no intenten legislar de que absolutamente todas las plataformas de todos los tamaños, porque en las empresas tenemos dentro de la arquitectura tecnológica plataformas enormes, medianitas, pequeñitas,
es pretender legislar que todas las plataformas que tenemos en desarrollo, pues en evolución constante, tengan exactamente la misma configuración, ¿sí? Porque son complejidades distintas. Recordemos que la agilidad es adaptabilidad. Entonces no tiene sentido que yo empiece a vivir agilidad con unas reglas estrictas, ¿cierto? Que atropellan a la gente y ponerles a usar esta herramienta de una forma que les genere más trabajo de documentación que realmente a lo que tienen que dedicarse, que es, ¿cierto?, a producir el software que estamos esperando. Bien, entonces acá les damos una idea de casos que pueden encontrar y con unos ejemplos lo vamos a entender mejor. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo de una vista de backlog de las que estamos trabajando. Entonces, como Épica, tenemos un catálogo de productos, ¿sí? Este catálogo de productos en este caso es como un módulo, ¿cierto, Diani? En este ejemplo que estamos viendo era como un módulo del producto. Así es, Clau. Sí. Y debajo de ese módulo, ¿cierto? Creamos una feature que se llamaba conexión con el sistema de inventarios. ¿Listo? ¿Qué eso qué fue? Pues una funcionalidad que nos pidieron desarrollar, o sea, una evolución que teníamos que hacer sobre ese catálogo de productos. Y debajo de él comenzamos a escribir las historias de usuario. Historia de usuario, ya la vamos a ver, pero como está aquí en el ejemplo, historia de usuario, la premisa, muchachos, es que el tamaño de la historia mínimamente cabe dentro del sprint, cabe dentro de la iteración. ¿Sí? Si mi iteración es de 2 semanas, pues la historia de usuario tiene que ser tan chiquita, ¿cierto? Que me quepa en esas 2 semanas. ¿Listo? Bueno, entonces, dale, avancemos ahí, Diani, por más ejemplos para que vayamos aterrizando y entrando y familiarizándonos con la forma como luce Azure DevOps. Nosotros, el que ven a la izquierda es el backlog de nosotros como el equipo que se encarga de llevar adelante la transformación. Entonces, lo que tenemos allá en Épica son nuestros focos estratégicos, ¿cierto? O esos frentes de trabajo grandotototes que requieren una gestión. Entonces, para nosotros las épicas son eso, ¿sí? Y ya dentro de las features tenemos como el primer nivel más cercano a ese foco estratégico, que básicamente son las tácticas con las que estamos llevando a cabo la transformación. Eso somos Diana y yo, que somos el equipo que lleva pues como adelante la adopción de las prácticas de la transformación. ¿Listo? Y ahí vemos, por ejemplo, nombres de equipos, ¿cierto? Entonces, una táctica que hicimos fue, vamos a irnos equipo por equipo. Entonces, ahí en las features estamos viendo el equipo Arca, equipo Open, son los equipos que hemos estado como avanzando. Y debajo, acompañando, y debajo de cada equipo, pues ya está lo que hay que hacer. Lo que hacemos ella y yo, sprint tras sprint, para lograr que esos equipos sean ágiles, ¿sí? Entonces, cuando abrimos ahí, pero no lo vamos a hacer, vamos a encontrar, y lo digo acá, vamos a encontrar cosas como en este sprint vamos a lograr que hagan los acuerdos de equipo, por ejemplo, ¿sí? Y que además tengan un definition of done de producto establecido. Entonces, así gestionamos nosotras, también en Azure, el backlog de nosotras como equipo de transformación. Entonces, les damos ahí como 2 perspectivas, ¿cierto? Cómo usar esto para temas no software, que en nuestro caso, y el que veíamos antes era un tema de software. Adelante, Diani. Diani, ¿me ayudas explicando esta, por favor? Es que como el equipo es tuyo, Claro que Ciencias sí. Futuras, Bueno. siento que lo vas a explicar así con toda la propiedad, así que adelante. Listo. Entonces, bueno, como decía Clau, una de nuestras estrategias es acompañar equipos y uno de esos equipos que veíamos en las features de la diapositiva anterior es Vigencias Futuras. Entonces, por ejemplo, este equipo de Vigencias Futuras tiene su propio proyecto dentro de Azure llamado así, Equipo Vigencias Futuras, y las épicas que ellos determinaron que les daban valor
eran los ítems grandes, no digamos como módulos, sino hitos de gran nivel que necesitaban lograr con este proyecto. Entonces, uno de sus hitos era todo el tema del cierre presupuestal, otro, por ejemplo, la carga masiva de toda la información, otro hito era lograr los reportes. ¿Ves? Y dentro de uno de estos hitos, por ejemplo, yéndonos ya al control presupuestal, lo que tenían como features era lo que comentaba Claudia ahorita, y sí, las historias épicas a alto nivel. Entonces, por ejemplo, una épica de ellos era el control presupuestal, para el tipo pues, CDP, otros de control presupuestal para RP, o cambios en las funcionalidades, consultas de estados de cuenta. Esto luego, por ejemplo, consultas de estado de cuenta, se dividía en todos estos detalles tipo historia que debían entrar a trabajar dentro de las cuentas para poder lograr el objetivo. Entonces, es como básicamente un ejemplo ya a nivel técnico del manejo de Azure. ¿Listo? Excelente. Ahora, y no sé, de pronto si hay alguna como pregunta hasta este momento para entrar a mostrarles Sí, es en el Azure cómo momento se de crean las preguntar sobre épicas y features, Ujú. porque vamos a hacer una demostración y podemos entonces en esa demostración de una vez ir respondiendo las preguntas. Entonces, si Dani, igual si quieres arranca la demostración y yo estoy pendiente de las Listo, preguntas, ¿te parece? Para que de me pronto el parece tiempo muy no nos vaya bien. a jugar en contra después. Bueno, entonces acá ingresé a un proyecto que tenemos para hacer capacitaciones en Azure DevOps. En este momento, entonces estamos en la pestaña de Backlog. Ahí es donde vamos a poder tener acceso a toda esa estructura que les mostrábamos en la primera diapositiva de épicas, feature e historias. ¿Cómo podemos saber en qué lugar de ese Backlog estamos ubicados? Entonces, miren, acá en esta partecita se ve si estamos en las épicas o podríamos seleccionar solamente ver las features. Les voy a mostrar cómo se verían solo las features o solo historias. Personalmente, me gusta estar ubicada en épicas, porque entonces estando ubicada desde acá, puedo ir desglosando todo lo que se va pegando de cada nivel de estructura. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces, empecemos cómo crear una épica. Entonces, estando dentro de Backlogs, en la opción de épicas, le vamos a dar crear nuevo Word ítem de trabajo. Entonces, al dar clic ahí, podemos escribir el nombre de la épica. Entonces escribamos, por ejemplo, habilitar acceso al sistema. Que esta sea una de nuestras épicas. Para guardarla tenemos dos opciones. Si seleccionamos esta de que lo haga en el top, lo pondrá como primera en la lista, o podemos ubicarnos previo a crearla en un lugar específico o crearla como última en la lista. ¿Qué cosa les recomendamos acá? Que las tengan en orden de prioridad. Pues es una buena práctica que les hemos comentado a los equipos. Siendo la primera, lo primero que se iría a trabajar, la épica como más relevante dentro del proyecto. Entonces acá la vamos a crear, quedó creada de primera. Para ingresar información dentro de la épica, damos doble clic sobre ella y ahí se habilitan una serie de campos. Entonces está el asignado, que son las personas como persona, perdón, porque solo se puede seleccionar una en Azure. La persona como responsable principal de este módulo, de esta ítem de gran nivel que hayan definido. Entonces ahí lo pueden seleccionar de una lista. Las personas que se habilitan en esta lista son las que tienen permiso sobre el proyecto en el que estén trabajando en ese momento. Acá vamos a ver un tema de estados por los que pasa pues la épica. Más adelante les explicaremos de esos estados a nivel de historias de usuario. Básicamente acá como los más relevantes sería pues el nuevo cuando se crea, el activo cuando se está en proceso y ya cerrado cuando se termina este gran ítem.
Otra cosa importante que tenemos acá son las áreas, que ya en un momento Claudia les explicará de qué se tratan las áreas. También la iteración que se relaciona con en qué momento se va a implementar esta épica. Claudia también enseguida nos va a contar un poco de esto. Y si ustedes quisieran, podrían dejar acá en este campo de descripción una observación como general sobre qué se trata esto, algo que quieran dejar allí comentado. Listo, también tenemos pues un espacio de discusión como para Diani, noticas. Hola, hay una Clau. cosa que me parece importante aclarar dentro de las dudas que hay y que no la dije antes, y bueno, siento que nos está haciendo falta, y es que nosotros, o sea, en Azure, todo esto que estamos viendo pasa dentro de lo que Azure llama un proyecto, ¿cierto? Y nos faltó contar esa partecita de qué es NPM un proyecto, ¿sí? Para que nos pongamos pues como al día. Entonces, nosotros en NPM, o sea, lo que hicimos fue, Azure está como, digamos, es como la nube plana, ¿cierto? Y tú vas creando como bloques de proyectos, como reservando espacios en Azure que llamas proyectos en Azure. Para nosotros en EPM, cada proyecto que se creó en Azure es una plataforma tecnológica, ¿cierto? O sea, es una aplicación, es un servicio, es algo que tecnológicamente es como algo atómico para nosotros, ¿sí? Por eso es que debajo de la sombrilla de proyecto, o más bien dentro, ¿cierto? Dentro de ese proyecto de Azure, las épicas pueden ser los módulos de esa gran aplicación, ¿sí? O proyectos a desarrollarse dentro de esa aplicación. ¿Listo? Que ahorita hubo una de las inquietudes que de pronto no entendí bien, la feature, la épica de otro proyecto. Entonces, aclaro. Un proyecto en Azure, nosotros, ¿cierto? Lo estamos usando, es como toda la suite de la aplicación. Ahí me congelé un poquitito. ¿Se me escuchó? Rubén y Diani. Sí, bueno. Listo, o sea, es como todas las, o sea, como cada aplicación. Y ya dentro de eso, las épicas pueden ser requerimientos de mis clientes de evolución, un proyecto grande, un submódulo de la aplicación, ¿cierto? Ahí donde ya les sé que va el sentido que tenga para mí gestionarlo. Aquí, digamos, ustedes tienen que tener esas conversaciones internamente allá en sus organizaciones de, bueno, ¿cómo es menos complejo? La premisa es que lo que decidamos sea lo menos complejo para poder visibilizar quién está haciendo qué, quién está trabajando en qué, cuándo termino un requerimiento que me pidieron. O sea, esta gestión de backlogs que estamos comenzando a ver tiene como funcionalidad principal responderles a ustedes preguntas necesarias en la gestión de ese software que estamos desarrollando. Y si cuando entran en él no las responde, es porque nos quedó muy complejo, es porque nos quedó de una forma que no, pues que no nos aporta realmente a esas respuestas. Listo. Entonces quería aclarar esa, Diani, que la cosa es eso, ¿no? Como proyecto en Azure y dentro de él hay épicas, features, historias y bueno, muchos más elementos que vamos a ver. Listo, ya, te dejo Así seguir con es. la demostración, Dianita. Listo. Hay otros campos pues acá que se pueden diligenciar, pueden mirar pues cuáles de ellos les dan valor, como el esfuerzo, el riesgo que tengan. Algunos de estos los vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, asociados a otros ítems, pero tendrían como la misma forma de usarlo dentro de ítems como épica y citar y cerrar. Por acá en el chat hay una preguntita que si el uso de features siempre era necesario. Entonces, quisiera comentarles ahí algo. Pues, dos niveles o ¿a qué me refiero con esto? O sea, podrían decidir tener tres niveles, o sea, épicas, feature, historias de usuario, o podrían simplemente decidir tener pictures e historias, o simplemente tener historias. ¿Cómo toman esa decisión a nivel de configuración en Azure? Acá en esta ruedita de configuración, aquí en ella, demos un momentico que cargue. ¿Qué pasó?
no sé qué pasa en este momento que no me está cargando, pero ¿qué pasaría? Habría una ventanita y ahí aparecerían las opciones de épica, feature, historia, y ustedes podrían quitarle la selección a las que no quisieran que les apareciera dentro del proyecto. Voy a intentar Diani, y de la mano de nuevamente. eso que estás diciendo, además, ustedes pueden configurar, podemos configurar en el proyecto más niveles incluso. O sea, si el caso de ustedes es lo contrario, los 3 niveles, épica, feature e historia, son poquitos, o sea, porque tengo una necesidad de hacer una gestión diferente y lo quieres hacer así en el árbol, ¿cierto? En la estructura de árbol del backlog, también ustedes pueden configurar en cada proyecto de Azure pueden crear otros niveles, ¿cierto? O sea, pueden tener como varios niveles en el nivel de feature pueden crear varios niveles. Eso también es algo que se puede hacer, pero insisto, hagan lo que hagan, háganlo simple, por favor, que realmente sea fácil saber, pues, saber quién está trabajando en qué se relaciona con qué, porque la idea es que esto les ayude a destapar todas las cegueras que tenemos, digamos, como en el desarrollo y para poder responder correctamente esa gestión. Diani, hay otras preguntas. ¿Las contesto, las digo de una vez o quieres continuar? Si quieres, contestemos, pues sí, me parece importante como lograr resolver las dudas. Listo, gracias, Diani. Bueno, otra que preguntaban era que si las features, pues que si las épicas son siempre, pueden ser transversales como a los proyectos, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de tu estrategia de juego en la organización, ¿sí? Personalmente, a mí me parece que entre más épicas transversales tengas en varios proyectos, pierdes autonomía. Recordemos que los equipos ágiles son equipos que deben ser autónomos. Entonces, si yo tengo una pieza de trabajo compartida con muchos equipos o compartida entre varios proyectos, puede que sea algo necesario en ese contexto. Es que es así, o sea, es una cosa tan grande que es transversal a muchas personas. Bien, pero simplemente tengan en cuenta que entre más interdependencias tenga, más probabilidades tienes de cuellos de botella, desperdicios, prioridades diferentes, ¿sí? Entonces, si tú me dices, ¿es una buena práctica? Yo te digo, no, no es una buena práctica, pero también hay contextos en los que es inevitable. O sea, yo no logro segmentar mi portafolio de productos, mis equipos y mi organización de una forma que no es que no hay absolutamente ninguna interdependencia. Siempre las van a ver, pero que sean las más pequeñas posibles. Y es en esos casos donde hay interdependencias entre las necesidades, donde es necesario tener épicas transversales, digamos, a varios proyectos. Y entendiendo por proyecto, es varias cosas que tu organización está desarrollando, ¿cierto? No me refiero a proyectos aquí en Azure DevOps con lo que les aclaraba ahorita, porque en Azure DevOps digamos que un espacio de trabajo se llama proyecto, pero no necesariamente el espacio de trabajo que se llama proyecto en Azure va a ser lo que en tu organización conciben como un proyecto que tiene un alcance definido, un principio y un final y demás, no necesariamente, ¿sí? En el caso de EPM, por ejemplo, no lo es. En EPM los proyectos de Azure no son proyectos de los que la organización gestiona. Como les decía, son las aplicaciones y los servicios que tenemos en nuestra arquitectura tecnológica. Diani, esas son las que alcancé a coger. Ah, bueno, y hay otra que si hacemos agilidad que si hemos hecho agilidad en otras áreas. Si hemos hecho agilidad en otras áreas como cadena de suministro, auditoría, en el área comercial. Nosotros tenemos una vicepresidencia comercial y hemos hecho también agilidad en estas áreas. Cierro. Esa ni siquiera tiene que ver con este tema, pero la quería contestar. Dale, Diani. Aquí les voy a explicar ya el tema de la feature, cómo crear una feature. Hay varias formas de hacerlo, pero personalmente la que me parece más sencilla
Y la pestañita que estaba buscando ahorita para mostrarles qué tipos de ítems seleccionar. Miren, acá es donde Está pueden lento el ambiente. desmarcar. Por ejemplo, si no van a usar Epic, si no van a usar Epic, le quitarían la marquita a este icono. Incluso ahí estoy seleccionándolo y no sé, no está respondiendo. Le quitarían la marquita, le darían guardar y cerrar, y con eso ya solamente verían 2000 y de historia. Listo. Entonces acá para continuar y contarles lo del tema de la feature, la forma pues, que me parece personalmente más sencilla de hacerlo es estando ubicada en la épica, que va a ser como la papá de esa feature, damos clic en el icono de más. Entonces ahí automáticamente nos va a crear una feature, y acá en esta pestaña de información de Related Word, vamos a ver que su padre es la épica que acabamos de seleccionar. Entonces, así de una vez quedan asociadas. Acá para esto, entonces habilitar acceso al sistema, entonces permitir, por ejemplo, llamémosla como creación de usuarios. También lo mismo, tiene un espacio para asignar a alguien, unos estados, las características generales de todos los ítems que podemos crear, tener a quién asignarla, unos estados, una razón para que ese estado se dé, unas áreas, unas iteraciones, la descripción y la discusión, todo eso lo comparte. Entonces aquí voy a dar guardar y cerrar. Y acá ya podemos ir formando esa estructura. Entonces, si yo contraigo esto de habilitar acceso al sistema, veré solamente la épica, pero al expander, que esta épica depende de la feature de creación de usuarios. Eso sería como básicamente la forma de hacerlo ya en la herramienta. Pues claro, continuamos entonces con qué es una iteración. Sí, Diani, porfis. Listo. Bueno, chicos, digamos que conceptualmente, o sea, en la herramienta es muy sencillo. Básicamente obedece, digamos, pues como ese espacio de tiempo que nosotros nos vamos a permitir como dividir nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos es que decidir como equipo si vamos a trabajar pues con iteraciones de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, bueno, hay equipos que todavía están con el tema de 1 mes, que es que me parecen que son absolutamente complejas las iteraciones de 1 mes, pues si las logran gestionar con visibilidad, toda mi admiración, porque son tantas cosas que realmente, personalmente me parece que yo no lo logro, pues entonces, de todas formas, les dejo ahí como la inquietud. Entonces, una vez que el equipo define cada cuánto va a estar terminando o cerrando producto, hacemos esa configuración en Azure. Listo. Entonces, básicamente decimos, listo, como equipo nosotros logramos tener producto terminado cada 2 semanas o cada 3 semanas, ¿sí? O cada semana, porque nuestro negocio cambia tan rápido que necesito estar cerrando ese enfoque cada semana. Hay una cosa que les quiero decir y es que muchas veces, pues en todo el tiempo que he acompañado equipos, siempre se ha decidido, bueno, ya con nuestra intervención y nuestro acompañamiento se baja un poco eso, pero los equipos muchas veces se escogían realmente en la duración de la iteración no por las razones indicadas, sino por el tiempo que duraban las ceremonias. Entonces, es que, venga, entonces, ¿qué es lo que dice Scrum? Porque la mayoría pues trabaja Scrum o Scrum. Bueno, entonces, si es una iteración de 1 mes, las ceremonias duran 8 horas. Entonces, uy, no, todo un día en ceremonias no es muy pesado, ¿no? Venga, entonces hagamos mejor de 15 días para estar la mañana solamente en ceremonias. Entonces, varias claridades ahí. 1, los tiempos que sugiere la guía de Scrum son tiempos que les funcionaron, pero son ustedes como equipo los que van a descubrir cuánto tiempo realmente necesitan para poder hacer su planeación, su revisión de producto, su tasqueo. Y déjenme decirles que hay tasqueos, dependiendo de la plataforma en la que estén trabajando, hay tasqueos que son mucho más complejos que otros,
porque requieren conversaciones arquitectónicas bien jaladas. Entonces, ay, no, pero este convencional dice que son 4 horas para todo. Entonces, nada, de malas si no alcanzamos en 4 horas. Entonces, vámonos zafando de eso. O sea, vamos a vivir las cosas con sentido y vamos realmente a darle a esto unos tiempos que realmente nos dejen hacer las cosas correctamente. Entonces, a veces vemos unas documentaciones allá cargadas en las herramientas, realmente como muy pobres, y es porque no, es que no están alcanzando, pues háganlo el tiempo que lleve. Y recordemos además otra cosa, que hay una curva de aprendizaje, ¿cierto? O sea, hay una curva de aprendizaje. Entonces los equipos cuando comienzan a trabajar una plataforma nueva, un producto nuevo dentro de esa plataforma, cuando son nuevos como equipo, son más lentos, ¿sí? O sea, son más lentos en en todas las tareas, digamos, que tienen que hacer para poderse sincronizar, porque están aprendiendo. Pero hay que dejarlos que sucedan. No, ay, no, se acabaron las 4 horas, se acabaron, ya, cerramos aquí. No, tengamos criterio con eso, porfa. Entonces, pues lo quise decir porque son cosas que duelen, que veo que duelen mucho. Y la razón para tú elegir el tamaño de tu iteración es cuánto tiempo puedes estar enfocado. Recordemos que definimos la iteración porque en ese tiempo que dura la iteración yo estoy enfocado, o sea, dejo de escuchar necesidades de negocio de afuera, ¿cierto? Me enfoco, digo, listo, ya. De 20 cosas que hay para hacer, me voy a concentrar en hacer 2, ¿sí? O 3. ¿Y cuánto tiempo puedo yo cerrar la vista a lo que mi negocio está disparándome sin perjudicar a mi negocio? O sea, ¿cuánto tiempo me puedo enfocar a trabajar sin recibir cambios? ¿Sí? Ese es el verdadero criterio para el tiempo de duración de mi iteración. Entonces, si yo pretendo tener iteraciones de 2 semanas, pero mi negocio cambia cada semana, pues en menos de 2 semanas, por ejemplo, pues nada, yo no puedo pretender tener sprint de 2 semanas. ¿Sí? Tengo que tener una dinámica de trabajo que sea coherente con el negocio para el que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, ese es el criterio principal para poder definir la duración de la iteración. Entonces, eso es lo más importante. Ya en Azure, básicamente, lo que va a pasar es que Azure nos permite agrupar Word Items en ese tiempo, ¿cierto? Entonces me permite ponerles como apellido a los Word Items. Feature, iteración tal. O historia de usuario, iteración tal, ¿sí? Entonces me permite ponerles el apellido, ¿para qué? Para agruparlas y yo saber en cada iteración a qué me estoy dedicando según lo que estoy decidiendo que pase, ¿de acuerdo? Entonces, dale, Diani, pasemos y vemos como la forma, por favor. Bien, entonces, nosotros encontramos dentro de un menú que se llama Project Settings, que es básicamente la ruedita que se ve abajo, que es como el símbolo universal de configuración. Dentro de esa ruedita, ¿sí? Cuando nos paramos ahí dentro de esa ruedita, vamos a encontrar una opción que se llama Project Configuration. Y en esa opción vamos a ver que yo puedo configurar la duración de mis iteraciones, ¿sí? Pues Azure básicamente habla de sprints, ¿sí? Está muy alineado pues como con el marco de Scrum. Entonces, perdón, no, Diani, lo de sprint lo ponemos nosotros, ¿cierto? Sí, nosotros trabajamos con Scrum y la palabra sprint la ponemos nosotros, ¿cierto? Así es. Así es, así es. Lo puedes llamar como Claro, quieras. sí, usted pone el nombre que quieran, ¿sí? Yo trabajo con lo que sea, ciclo 1, ciclo 2, lo que se les ocurra. Nosotros estamos alineados con Scrum y ponemos pues por eso hablamos de sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos configurando la fecha. Ahorita, Diani, de esto también vas a hacer demostración para ver cómo se guarda. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahorita vamos a ver cómo se ponen las fechas. Y una cosa chévere que tiene Azure es que él, cuando ya configuraste la iteración 1, inmediatamente cuando vas a configurar la 2, entiende que vas a repetir la misma porción de tiempo. Entonces lo que hace es que de una vez te dice, entonces la siguiente iteración y se para por defecto como en las fechas
en un rango de fechas igualito, digamos, a la duración que ya pactaste como en el anterior. Entonces, bueno, es una cosa que se hace como de una manera rápida. Listo, pasemos, Diani. O si quieres contar algo ahí, adelante. No, dale, Clau, o sea, está Perfecto. perfecto lo que dijiste. No tengo Bueno, nada que el decir. concepto de área en Azure DevOps, estamos manejando algo. Perdón, un segundo, momento. Perdón, las cosas de cuarentena es que los niños están en casa dando vueltas. Entonces por aquí llegó mi niño. Bien. El concepto de área en Azure DevOps es un concepto que viene como a hacer un corte, siento yo, como un corte matricial. Entonces, por eso nos gusta ese icono que vemos allá. Supongamos que tú tienes como las épicas de forma vertical. Tienes las épicas, ¿cierto? Las features, las historias debajo de las features. Eso es como un corte vertical, ¿cierto? De la gestión de tu backlog, ¿sí? Asociado a un producto. Y las áreas, lo que dice es, bueno, tienes, por ejemplo, un producto lo gestionan, por ejemplo, 4 equipos de trabajo, ¿sí? Porque es un producto grandote. Y tu gestión, digamos, la estás haciendo por proyectos, por requerimientos, o sea, la verticalidad que le diste son proyectos, son requerimientos, o incluso también pueden ser módulos, pero los módulos también son tan grandes que un módulo, por ejemplo, lo trabajan 2 equipos. Entonces, podrías, por ejemplo, coger y hacer un corte matricial a esa verticalidad con los equipos de trabajo. Entonces, voy a crear áreas, ¿cierto? Un área por cada equipo de trabajo para poder además saber de toda esa verticalidad que tengo en backlog, qué pedazos está llevándose un equipo, otro equipo y otro equipo. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, pues, para nosotros ha sido como la forma más útil en este momento de usar esas áreas que Azure nos ofrece. Pero básicamente es eso, sí, es un corte como en otro sentido. Es dividir ese backlog para poderlo gestionar distinto y para poder visibilizar otras cosas. Vamos a leer igual el concepto juntos y si hay inquietudes las pueden ir poniendo ahí, que ahí Rubén nos está monitoreando todas las inquietudes que hay. Listo, entonces, usamos áreas para representar esos componentes lógicos o físicos, ¿sí? Y creo áreas secundarias para representar características específicas. Esa definición es lo que les dice a ustedes Azure, ¿sí? Personalmente, cuando yo lo leí, dije, bueno, no sé qué hacer con las áreas. Como, ¿para qué uso las áreas? Y estuvimos un tiempo sin usar, pues sin crear diferentes áreas. Y básicamente Azure, cuando tú creas un proyecto, o sea, cuando creas en la nube de Azure un proyecto, por defecto te crea un área con el mismo nombre del proyecto, ¿cierto? Y todo lo que crees te va a quedar ahí, digamos, pegado por defecto de esa área si no creas otras áreas. Ya cuando empezamos a hacer como la gestión, descubrimos esa utilidad que les acabo de explicar, por ejemplo, con los equipos, hacer como esos cortes transversales. No, mi amor, gracias. Mi hijo ofreciéndome un dulce. Bueno, el área también permite filtrar consultas basadas en un producto, ¿sí? O área de características, organizar o agrupar elementos de trabajo por equipo o subequipos, y también restringir el acceso a los elementos de trabajo según su área. Ese es el superpoder de las áreas, eso último que acabamos de ver, que además de que me permite hacer el corte, digamos, matricial que digo, o sea, a esa verticalidad de backlog le puedo hacer otros cortes transversales para mi gestión, que en muchas ocasiones es compleja. Ese corte que yo hago incluso puede permitirme, si necesito, tener como privacidad, ¿cierto? En los accesos
a los elementos de trabajo. Entonces, lo que un equipo tiene no lo puede ver, digamos, otro equipo si llega a ser el caso, ¿cierto? Si llega a ser el caso, lo puedo configurar así. Cuando digo superpoder, no es porque lo estemos usando en este momento, sino que es como la gran diferencia de los demás filtros que hay, ¿sí? Los demás filtros simplemente es como para en un momento de consulta estar como, ¿cómo se dice? Como en un momento de consulta estar teniendo diferentes vistas. En cambio incluso si filtro por área, voy a poder restringir el acceso a otros equipos de trabajo. Ahora, nada, úsenlo con, ¿cómo es? Úsenlo con sabiduría, porque recordemos que la transparencia es un valor de Scrum y es un pilar del control empírico de procesos, que es la forma como se trabaja en agilidad, ¿sí? Agilidad es un entorno complejo y siempre lo trabajamos con control empírico de procesos, iterando, ¿cierto? Definiendo iteraciones cortas que nos dejan aprender con inspección, adaptación sobre una base de transparencia. Entonces, tengamos bastante cuidado con esas cosas que ocultamos. ¿Listo? Bueno, por ahí hay un aporte de cómo han utilizado las áreas. Han utilizado las áreas para separar varias células de trabajo dentro de un área grande, permitiendo alinear a todos los equipos en un solo repositorio de información. Genial, Daniel, eso es. Muchas gracias. ¿Listo, Diani? Adelante. Aquí vemos algo de lo que nos dice Daniel. Para separar, por ejemplo, como un área, un tema grande, movilidad, por diferentes equipos que necesitan trabajar cosas dentro de él, dentro del tema de movilidad. Que para nosotros Por ese ejemplo, es el caso el uso más Penny. útil, como les decía, que hemos visto en las áreas. Diani, listo. De mi O el parte no ejemplo tengo más temas es acá. Si quieres un avanzamos. que tenemos dentro de la organización, que les contaba, no sé de pronto si me escuchan. Ahora Sí, sí. sí. Ujú. Listo, listo. Que Fénix es, por ejemplo, uno de los equipos de la organización y dentro de él hay como están sectorizados, entonces tienen el equipo de Dynamo, el que trabaja para Fénix como tal EPM, el equipo de Fusion, el que atiende las inconsistencias, entonces por eso tienen como estas ramitas de las áreas. Aquí les voy a mostrar en la práctica cómo crearíamos unas iteraciones. Permítanme, por favor. Bueno, entonces, como les contaba Claudia ahorita, entonces cuando estemos en el proyecto, seleccionamos la opción de Project Settings y luego Project Configuration. Y ahí vamos a ingresar a esta parte. Vamos a ver esto. Entonces, en ese mismo lugar se crean las iteraciones y las áreas. Estas se las voy a contar pues así muy, muy por encimita, pues cómo se hace. Entonces, esta aspecto llamada igual como se llame tu proyecto en Azure. Y para crear las iteraciones que estarían dentro de ellas, entonces te ubicas en ese nombre de proyecto y le das en más. En ese momento, bueno, espero que no me pase lo que pasó ahorita con la ventana de configuración. En ese momento te cargan una ventanita, 3 campos, estos mismos 3 campos que ves acá, como iteración, fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces, en el campo de iteración, porque no me está acá, cargando, ahora sí. Puedes poner el nombre que desees, sprint o ciclo, como ustedes lo quieran llamar. Recomendamos que tenga como un número que ayude a identificar qué número de ciclo o de sprint es, y ya acá pueden seleccionar las fechas de inicio y de fin. Entonces, por ejemplo, no sé, 22 de junio y
diríamos que y ahí ya te queda creado esa iteración. Y lo mismo pasa con las áreas. Tiene la misma forma de hacerse. Permítame un momento, que está un poco lento el ambiente. Bueno, mientras me va guardando esta iteración, quiero mostrarles acá cuando vamos a Boards y seleccionamos Sprint. Ahí vamos a poder ver que era pues una pregunta que nos hacía ahorita Laura y más adelantico la vamos a ver en más detalle, pero quería mostrarles cómo se ve ese que acaban de crear. Diani, Bueno, no, voy a ir me contestando una pregunta que alcancé a ver. Sí, disculpo, tengo mucha lentitud para cargar este ambiente. sí, si quieres, Entonces está muy vamos contestando lento. preguntitas mientras carga, Ujú, ¿te parece? ujú. Te Ya ahí pongo la ganamos pregunta, tiempo. Claudia. Sí, yo vi una donde ellos, pues, sí, Sí, creo que es la de mejor. Nancy, donde nos están Esta. diciendo que, pues, que tienen como un inconveniente y es que en la organización tienen los proyectos por aplicación y que hay como productos que tocan varias aplicaciones y que no han logrado, pues, como usar Azure para todos, pues, como para todos sus productos. A mí me parece que una salida que ustedes pueden tener ahí, pero para que la prueben, pues, es que cuando tú tienes un desarrollo que toca muchos, ¿cierto? Muchos otros, o pues como varios backlogs, por así decirlo, una forma que podrías tener allí es gestionar como en un proyecto aparte, ¿sí? Sí, gestionar como en un solo proyecto o en un solo backlog, pues todo lo que tienes que impactar en las demás aplicaciones y que las demás aplicaciones entren, por ejemplo, como features que tienen que atenderte o historias, pues según lo que ya consideres, pero que tengas tú visible en un solo backlog, pues todo lo que ese producto tiene que hacer. No te serviría, bueno, al menos como te entiendo que están implementando, no te serviría como tener un solo proyecto en Azure para todas las aplicaciones, porque es que recuerda que Azure basta producción, basta ambiente productivo. Entonces, sí, pues tendrías que con un solo, sí, o sea, como en un solo proyecto generar pipelines para todas las aplicaciones, ¿cierto? Para impactar esta aplicación, ahora esta aplicación, o sea, como que tenés que tener un solo proyecto, la gestión de muchos códigos fuentes. Y eso me parece que puede ser súper riesgoso, ¿sí? Porque además vos estás tocando por un proyecto el código fuente que también están tocando otras solicitudes o aplicaciones. Entonces es como, dejemos esa gestión de código fuente centralizada en un solo proyecto como la tienen configurada, que te entiendo que la tienen configurada, y lánzales a ellos las features que se necesitan con la prioridad que tú la necesitas. Me parece que esa es la forma realmente como que te puede funcionar. Listo, eso es como lo que considero que puedes hacer ahí. Listo. Eh, bueno, sigamos. Entonces, vamos a hablar de las famosas historias de usuario. ¿Listo? A mí me gusta lo que propones, Rubén, de contestar preguntas al final, es porque siento que hay preguntas que se van a responder durante la sesión. Entonces, vamos Ujú, a tirar. dale, Si tenemos tiempo de coger alguna, lo hacemos, y si no, al final, pues respondemos como todo. perfecto. Listo. Entonces, las historias de usuario, cuando digo famoso tema, es porque es como el elemento más visible, digamos, en el desarrollo. Y permítanme decirles algo. Una cosa que para mí es completamente real es que una buena gestión de historias de usuario, ¿sí? Hará realidad el famoso software funcionando también. O sea, es un elemento clave, no es el único.
¿cierto? Esta mañana en la charla de Camilo veíamos un montón de cosas que tenemos que cuidar a nivel técnico también. Pero es un elemento esencial, es un elemento muy protagonista. Lo que vamos a ver aquí está más asociado a la herramienta, pero porfa, lean mucho de historias de usuario, practiquen mucho de historias de usuario, habiliten bastante la comunicación con sus usuarios finales de verdad, ¿sí? Porque a veces escribimos historias de usuario sin el usuario, ¿sí? Y eso sigue siendo una cosa inefectiva. O sea, ni siquiera hablemos de que es una cosa tradicional, es una cosa que no sirve, es una cosa que no aporta al software funcionando que queremos realmente tener. ¿Listo? Entonces, simplemente hay como ese datico. Bueno, entonces, la historia de usuario, por lo general, pues es hija de una feature y ya es la división, como les decía ahorita, pues tiene que caber dentro del sprint sí o sí. ¿Listo? Adelante, Diani, por favor. Diana, ¿nos escuchas? ¿Tú la escuchas, Claudia? No, tampoco la escucho, Rubén. En que de pronto perdimos a Diani un momento. Creo. Si no, si puedes continuar. Listo. Aquí ya logró avanzar la presentación. Perfecto. Ok. Listo. Entonces, hay unos elementos que nos parecen importantes, digamos, recordar sí, ya se nos cayó. Tiene problemas de conexión. Entonces, les voy a explicar el tema digamos, de los elementos importantes de la historia. Seguimos respondiendo preguntas mientras Diani se puede volver a conectar. ¿Te parece, Rubén, que lo hagamos así? Sí. Hacemos las preguntas. Perfecto. Entonces, respondemos preguntas. Sí. Okay. Entonces, arranca y dale. voy contestando. Aquí hay una de Laura. Soy un proveedor de desarrollo a la medida. Un proyecto es por cada cliente. Luego la épica es como MVP y feature como el sprint. Luego las HU y las tareas. Claro, eso para mí tiene todo el sentido eso que acabaste de decir porque estás del lado, ¿cierto? Como dices tú, del lado del proveedor de desarrollo. Entonces, tu portafolio de producto son los proyectos que te pide cada cliente, ¿sí? O sea, recordemos que la forma como hagamos la gestión está directamente ligada a mi portafolio de producto. Ahora, hay N combinaciones y N formas de gestionar ese portafolio de producto. Lo importante es que tengamos una definición muy clara que nos permita hacer ese gobierno de ahí para abajo, ¿sí? Para que realmente se pueda mover. Gracias, Laura. Rubén, adelante. Sí, ¿Qué siguiente. preguntas tienes tú por ahí? Yo tengo por aquí dos anotadas. Ok. Pero no sé, tú me ayudas. Pues voy a decir las Sí. dos que tengo, te alcanzo como a coger y sería. Dale. Por aquí sale otra de Silvia. Sí. El responsable de las HUs. Responsable de las HU. A ver, Silvia, si aplica para tanto responsable del equipo esclavo. Ya. Bien. La intención en Azure sí deja poner solo un responsable. Eso es, como dice, eso es verdad. Pero en una dinámica real de trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando hay varios responsables por una HU, es porque se van a distribuir las tareas. Entonces ahí el elemento de tareas te va a ayudar a hacer esa repartición de los muchos responsables que hay a cargo de una historia, ¿sí? Ahora, siempre tengamos en cuenta que entre más fraccionamos las cosas, más complejo se hace. Entonces cuestionemos por qué tengo también tantas personas trabajando en una historia de usuario, ¿sí? ¿Cuál es mi estrategia de desarrollo del producto? Que tengo muchas personas trabajando en una historia de usuario, de pronto tengo muy segmentados los roles, de pronto vale la pena mirar si tengo de pronto, voy a decir una cosa exagerada, pero para darte un ejemplo, entonces tengo
arquitecto de plataforma, arquitecto de aplicación, arquitecto de subaplicación, no sé. Entonces tengo también un tester de aplicación 1, tester de tal cosa, tester. Entonces puedo tener tan segmentados los roles en mi equipo que entonces tengo muchos responsables de una historia de usuario y entonces eso me va a aumentar la complejidad de la gestión. Entonces también ahí vale la pena cuestionarte de fondo también si todos los responsables que están ahí son necesarios o si realmente no. Y en caso que sí, en las tareas vas a poder asignar como tal a los responsables. ¿A quién puedes poner en responsable de la historia? Al Product Owner, por ejemplo. Lo puedes poner a él y ya. Tienes un Product Owner, Pepito Pérez en el PO. Todas las HU les pones responsable Pepito Pérez, porque a la larga son suyas, que va con la pregunta que estaban haciendo. ¿Quién es el responsable de la asesoría de usuario? El Product Owner. Señores, el Product Owner es el custodio de las historias de usuario, ¿sí? No quiere decir eso, para que tampoco se vayan para el lado tirano, porque lo he visto pasar, que entonces lo dejo a él verá si se equivoca, porque es que él es el dueño, si le queda mal, le quedó mal a él, ojo que somos equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, como equipo de trabajo, yo lo debo ayudar, ¿cierto? A que las historias realmente tengan un contenido que nos aporte, que nos deje saber cuándo algo está hecho, que nos dejen saber cuándo realmente cumplo con un criterio de aceptación, que realmente sepamos el valor que se le está entregando a ese usuario con esa historia de usuario. O sea, hay muchos elementos que como equipo, si todos los conocemos, le podemos ayudar a él a que los cuide, ¿sí? Pero el gran responsable es él, ¿sí? Él es el, como les digo, la palabra que más me gusta es el custodio, o sea, él custodia el backlog y por ende es el dueño de todas las historias de usuario. Ah, que queremos tener una gestión diferente asignándonos como por personas en el equipo. Bueno, pruébalo, pero si les empieza a dar inconvenientes de que entonces ya la responsabilidad del product owner se diluyó, que porque la historia tenía tu nombre, entonces él se hace un costado, devuélvete. Ya eso no fue tan efectivo, ¿sí? También hay casos donde es muy, muy grande, hay como equipos de product owner, o sea, hay un PO líder y gente que le ayuda porque tenemos muchos usuarios, muchos clientes. Bueno, ahí hay responsabilidad compartida, pero tienes que cuidarlo, ¿sí? Que no se vaya a quedar en que ya estoy de todos y de nadie. Bien. Diani, ¿cómo te sientes ahí con la conexión? ¿Crees que podemos compartir otra vez para continuar? Parece que mejoró. Acá en este momento estoy compartiendo. ¿Me cuentan, por favor, si me pueden ver? Sí, ahora sí. Te Listo, escuchamos, te muchas vemos. Hay un gracias. poquito de viento en tu micrófono, pero te alcanzamos a entender. Voy a quitar la cámara como para tratar de pronto de mejorar un poquito. Sí, me parece bien, dale. Listo. Dale, Diani, gracias. Listo. Entonces, rápidamente, elementos de la historia de usuario para que ustedes, pues que ustedes van a transcribir a Azure, porque estos elementos son de la teoría de historia de usuario y los van a tener que transcribir en Azure. Entonces, lo que está en la cart, ¿cierto? Que es como esa descripción que me deja saber cuál es esa funcionalidad, cuál es el alcance de la funcionalidad y cuál es el valor, la parte más importante, el valor que le está proveyendo el usuario, están ahí en la cart y eso va a ir a una sección de Azure que ya les voy a mostrar. Criterio de aceptación. Bueno, vital, ¿cierto? Ah, bueno, Diani, dale, me gusta lo que hiciste. Para que lo vean de una vez. Sí, me gusta aquí. Entonces, criterio de aceptación y conversación. Vamos a verlo de una vez aquí. Quedémonos en esta ya, Diani. Entonces, en Azure, en el campo que se llama descripción, es que ponemos como esa card, ¿sí? Ese famoso, yo como analista de soluciones de TI necesito restablecer mi contraseña de red para acceder rápidamente a mi información y así entregar a tiempo mis compromisos laborales, ¿ya? Esto no es un taller de composición de historias de usuario, simplemente voy dando tipsitos ahí de cosas que me parecen importantes. Casi nunca veo en esa descripción el valor de historia de usuario. Pues el valor del usuario, perdón, el valor que le entrego al usuario casi nunca. El para que se pone ahí por lo general es un tema técnico, es un tema de transacción, pero no estamos dejando visible qué le pasa al usuario si yo no le hago eso. Y eso es importante dejarlo para garantizar nuestra centricidad en cliente. Bien. Criterio de aceptación. Se ponen en el campo que se llama Acceptance
criteria, y lo que haces es que puedes enumerarlo simplemente ahí. Ese campo es enorme, o sea, tranquilos que eso le cabe un tren de lado. Pero recordemos que una historia de usuario de más de 5 criterios ya empieza a oler a grande, ya empieza a oler a compleja de gestionar. Es una práctica que hemos ido, digamos, descubriendo. De igual depende mucho de tu plataforma, de tu contexto de negocio. Hay algunas que con 2 están listas, hay otras que requieren más. Y otro error típico es que en los criterios de aceptación ponemos cosas técnicas que la aplicación tiene que hacer. Esas cosas técnicas que la aplicación tiene que hacer las estamos dejando en el que está debajo, que es la discusión, que es lo que hacemos, ¿cómo se dice? Como alusión a lo que en el concepto es la conversación, que es cuando el equipo se reinventa, pero venga, entonces para poder hacer esto se tiene que configurar esto, se debe adecuar esto, hay que crear una tabla, crear nuestro procedure, hay que crear bueno, en fin, todos los elementos técnicos que puedan tener, los ponemos aquí en la discusión. Y también hay otras cosas en esa conversación que son relevantes, ¿cierto? Una imagen de una interfaz de usuario, ¿sí? Un diagrama de proceso que me deja clara la regla de negocio. Y Azure lo que nos permite es adjuntar en esta discusión cualquiera de esos elementos que nosotros consideremos que tienen que ser, pues que tienen que estar ahí para que realmente se pueda entender lo que nos están pidiendo. Listo. Entonces ahí tenemos como esa funcionalidad adicional. ¿Qué más les cuento acá? Importante. Para nosotros en EPM, bueno, el título está arriba, el responsable, como les decía, Product Owner. Tienen ahí a su Product Owner. Si son varios Product Owner, que lo he visto equipos de Product Owner, pues que quede muy claro. Entonces, cómo es la delegación de responsabilidad entre ellos y que la herramienta también les ayude. Y ahí, por ejemplo, ya estamos viendo los elementos de área y de iteración que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Si yo creé áreas, pues ahí yo la puedo cambiar o editar, le debo poner la iteración. Una práctica que tenemos nosotros es que no le ponemos la iteración a la historia, o sea, el sprint a la historia, hasta que se compromete dentro de una planning. Entonces, en los refinamientos ponemos las historias de usuario en el backlog, debajo de la feature a la que corresponden. Pero mientras no pasen por una planning y salgan como parte de un compromiso de sprint, no les asignamos aquí ninguna iteración. Entonces, cuando no tienes asignada ninguna iteración, él se queda por defecto, dice iteración, el nombre del proyecto. En este caso, vigencias futuras. ¿Sí? Se queda como hasta ahí. Y por favor, háganlo así, porque, o sea, a veces es que no, es que yo creo que yo voy a hacer eso dentro de 2 sprints, pongámosle de una vez. No, no, porque realmente eso se va a decir es en la planeación realmente. Aquí Laura pregunta que si se pueden cargar HUs de Excel. Laura, mira, Azure sí tiene una opción, digamos, de importar estructuras XML que tengas como cuadradas con datos y cargar. Yo sí sé que tiene la función, pero nosotros en EPM no la hemos usado. Básicamente porque nosotros nos montamos, o sea, la estrategia que estamos fue montarnos con cada proyecto que arranca. Nosotros tenemos, para que se hagan una idea, 230 aplicaciones, ¿cierto? Entonces, lo que hemos ido diciéndole como a cada aplicación, coordinando muy bien con ellos, como, bueno, ¿cuándo vas a arrancar un nuevo requerimiento? ¿Cierto? Una nueva necesidad. La voy a arrancar en junio. Listo, entonces vos entras a Azure en junio con esa nueva necesidad. Te cargo todo tu código fuente y empezamos a escribir las historias de esa nueva necesidad. Y toda la historia que tenías se queda en un backup. Y empiezas a crear aquí tus historias nuevas. Entonces no hemos tenido necesidad como de hacer cargas, digamos, de elementos de estos a Azure, pero entiendo que si hay una opción, no la he usado. Entonces no te puedo dar ahí como más información. Bueno, y nosotros tenemos aquí a la derecha, en un cuadrito rojo, 3 elementos que en EPM son muy importantes. EPM es una empresa pública, es una empresa muy auditada por todas las contralorías, procuradurías, hasta fiscalía, bueno, como dicen por ahí, todas las IAS. Y es súper importante para nosotros dejar claro cuál fue el origen de la historia de usuario.
¿Por qué? La historia de usuario es el elemento que va a afectar una pieza de código fuente, ¿cierto? O sea, cuando va a haber un cambio en el código fuente, la que respalda el origen del cambio es la historia de usuario. Y hay una conexión ahí, ¿sí? Entonces, cuando la auditoría viene y dice, o hay una pieza de código que modificó las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. ¿Y cuál fue el origen de eso? ¿Cierto? No, la ley de la CREC 015, que la CREC nos manda pues como hacer estas cosas, que nos regula todo este tema. No, mire, es este tema de la CREC o es este decreto de COVID-19 que salió. Entonces nosotros tenemos que dejar aquí en la historia, en ese campo source, muy claro cuál es el requerimiento de negocio, ¿cierto? Que respalda ese cambio para que no parezca que estamos cambiando las cosas o las soluciones porque queremos. En nosotros es importante, se los quería contar por si de pronto hay algún caso que ustedes tengan similar. Diani, listo. Yo creo que estamos listos con el tema de la historia en Azure. Puedes avanzar. Bien, hay un tema con los estados de las historias. Azure trae unos por defecto. Cuando ustedes entran a la herramienta en el Word Item que obedece como a la historia de usuario, se hace, hay como una, digamos, como una configuración por defecto. Entonces está, la historia de usuario pues queda como nueva, ¿cierto? Se pasa luego, creo que los defectos son nuevo, activo, resuelto y cerrado. Creo que esos eran los que tenía por defecto. Nosotros creamos uno que nos pareció súper importante y fue el refinado, porque uno de los grandes dolores que tenemos como organización que hace software es que los equipos de desarrollo se van a construir historias que no están refinadas. Entonces tenemos un montón de historias iniciadas que no se pueden terminar para vivir la famosa entrega temprana, ¿sí? El software funcionando. Entonces, por eso creamos el estado refinado y a todo el que se va montando le estamos diciendo, recuerda que no comienzas a desarrollar una historia que no está en estado refinado. Y al Product Owner le decimos, sé muy responsable en cuando pases una historia a estado refinado, ¿sí? O sea, no me pases a estado refinado una historia que no ha sido conversada con el equipo de desarrollo y que todavía no conocen porque entonces no ha sido refinada. O sea, que vos le hayas escrito no quiere decir que ya esté refinada. Que vos como PO creas que está completa, no está refinada. La historia se refina en equipo, ¿sí? Entonces, cuando ya haya pasado por un proceso de refinamiento, por un evento de refinamiento, ahí sí pasemos la refinada. Y a los contratistas que tenemos les decimos, hey, sean por favor también veedores de esto. Si personas les están mandando a hacer historias no refinadas, levanten la mano, ¿sí? Para estar cuidando eso. Entonces, ese estado nos ayuda además como a hacer ese seguimiento. También pusimos el estado de aceptado. Nos pareció útil porque nosotros tenemos también una interacción, somos como una triada, por así decirlo. Somos los que estamos en TI, que subcontratamos al equipo de desarrollo y están los clientes de negocio, ¿sí? Entonces, los que estamos en TI, siempre somos los que tenemos la figura de Product Owner, pues casi siempre, por lo general. Entonces, cuando yo ya estoy listo con mi tarea, pues lo pongo en estado refinado, ¿cierto? Yo me encargo de que la historia del usuario se refine y se la entrego al equipo de desarrollo ya refinado. Cuando el equipo de desarrollo comienza a desarrollarla, la pasa a estado activo, es el que estamos viendo allí. Entonces, una historia de usuario en activo me dice a mí que ya alguien de mi servicio de desarrollo está trabajando en esa historia de usuario. Cuando él la termina, la pasa a estado resuelto. ¿Listo? Y cuando él la pasa a estado resuelto, cuando ya está en estado, cuando el funcional de negocio la prueba, la pasa a estado aceptado. Entonces, creamos otros estados que nos permitían saber en qué punto de esa triada, ¿cierto? ¿Quién tenía la historia de usuario? El PO de nosotros internos tiene que hacer esa definición, o ya el equipo en desarrollo, o el funcional haciendo pruebas.
Entonces, por eso tenemos esos estados que están ahí como nuevos. Yo no estoy segura si el estado remove también lo pusimos nosotros, creo que sí. Ahorita no lo recuerdo, les ofrezco un ejemplo por eso, pero básicamente es porque dijimos no se borre nada, ¿cierto? O sea, yo cierro, o sea, si algo ya no va, la pongo en estado de remove, pero no la elimino como tal. Claudia, Listo. ¿me escuchas? Sí. Se te escucha bastante entrecortado. No sé si los asistentes están pudiendo entender, pero a mí yo te escucho bastante mal. No sé si cortas la cámara, a ver si se mejora la comunicación, porque no se logra entender. Perfecto. Espérame, ya te voy a cortarla. Ok. Listo, me dice si ahí ya... Ay, perdón, por aquí te... Sí, un poco mejor. Un poco mejor. Sí, Vamos a aquí hacer la prueba así a ver qué tal. dice Goodest Word, que se comprende, que a pesar de que está entrecortado se comprende. Bueno, espero que mejore. Es que los sábados todo el mundo está pegado de Netflix. Sí. A las 12 se pegan de Netflix. Hace 4 minutos se pegaron de Netflix, Juan, y se nos está cortando, por eso la comunicación. Listo, por eso es lo que les quería decir como de los estados. Ese arbolito que está ahí básicamente representa eso que les acabo de decir. Los actores, o sea, por qué salta, digamos, entre actores y entre estados. Adelante, Diani, por favor, con el slide. Listo. Este tema de la historia de usuario técnica, les voy a contar, a mí no me gusta. No me gusta que creemos historias de usuario técnicas porque, en mi opinión, las historias de usuario deben estar, perdón, las cosas técnicas deben estar en un documento de definition of done, realmente, ¿sí? Para que no se confunda qué pidió el usuario de lo que pidió el equipo. Sin embargo, miren que Azure nos da una clasificación, o sea, nos permite hacer como una clasificación, como quien dice, ¿quieres verlo todo dentro del backlog? Bueno, ponlo allá. Pero entonces clasifica o separa claramente qué es del negocio y qué es tuyo arquitectónicamente, o sea, técnicamente hablando. Y ya con esto se visibiliza mejor qué cosas son del negocio y qué cosas son realmente técnicas de nosotros como equipo. Listo. Entonces, si lo van a hacer, por favor, muy atentos a esa clasificación. A mí personalmente me gusta más que tengamos documentos de definition of done de producto, sea de todo el proyecto, sea por sprint, en la wiki que nos ofrece Azure DevOps, que nos ofrece una wiki para documentos. Pero nada, si lo quieren poner también acá, esa es la forma. Listo, esa es la forma como lo vamos haciendo. Que igual también está bien, o sea, yo entiendo que es necesario porque igual, ¿cómo sé entonces por sprint a qué me voy a encargar? Entonces, bueno, aquí lo pueden poner como ser el usuario técnicas, dejando claro que son de arquitectura. Adelante, Diani, por favor. Claudia, nos pregunta Mayra que si nos puede explicar un poco el planning. Voy a dejarlo para el final. Al final, ok. Listo. Si nos alcanza el tiempo, lo cuento. Porque nos faltan varios elementos de Azure por ver. Gracias. Aquí la dejo. Para optimizar pues, un poquitico el tiempo, porque en realidad pues hemos querido dar prioridad a sus preguntas, entonces en este momento no les voy a mostrar cómo crear la historia, pero es, o sea, básicamente lo que hicimos ahorita, pues les voy a mostrar acá en dónde dejaríamos pues como clic. Hola, Clau. Diani, voy a hacer una validación con los asistentes. Por favor, le dicen a Rubén si escuchan a Diani bien. Yo la escucho demasiado bien. Yo la escucho bien, Claudia. Listo, entonces yo la lío. Adelante. Sí, dale. Adelante, Diani. Gracias. Listo. Crear una historia es de la misma forma que se hizo, que les mostramos ahorita lo de la épica y la feature, o sea, ubicados en la feature, le podemos aquí dar más y ya ahí nos aparece la opción para crear, por ejemplo, una historia. Estos otros dos son ítems que enseguida les vamos a mostrar, pero básicamente es más escoger la historia de usuario y diligenciar los campitos que ya Clau les comentaba, de descripción, criterios de aceptación y todo lo que les dé valor.
Entonces, bueno, ahora para pasando al tema de tareas, entonces como podemos ver acá, a una historia de usuario le podemos dividir, por llamarlo de esa forma, en tareas. O sea, todas esas cosas que nosotros necesitamos completar para poder dar por terminada una historia. Entonces, acá pues en este momento son como tipsitos o sugerencias que les damos a las personas de los equipos a tener en cuenta al momento de definir qué tareas son las que van a asociar a la historia. Entonces les decimos, tareas son todas esas cosas que ustedes necesitan hacer, puede ser a nivel técnico o funcional, para poder dar respuesta a todos los criterios de aceptación que tenga su historia de usuario. Busquemos no caer en algo que se llama la microgestión, es decir, creen unas tareas que no sean menores en duración de 2 horas de trabajo, porque en pronto ahí, o sea, entrarían a demasiado detalle y tendrían más desgaste, por llamarlo así, en empezar a crear tareas y tareas de 1 horita, de 45 minutos, que de pronto tener un bloquecito más grande que les permita trabajar, tener seguimiento a eso que están haciendo, pero no gastar pues tanto tiempo en llevar estas cosas pues a Azure. Y que esas tareas sean no más de un día laboral. ¿Con qué objetivo? Como por ejemplo en la empresa trabajamos con, sobre todo con el marco Scrum, entonces al tener las dailies y tener tareas, o sea, que no te duren más de un día, garantizas que en esas dailies tú puedas mostrar un avance, o sea, poder haber entregado entre día y día, entre daily y daily, un valor, un avance a completar esta necesidad del usuario. Entonces, por eso decimos que no lleven más de una jornada laboral. ¿Cómo vemos esas tareas en Azure? Entonces, las vemos que van pegaditas de la historia de usuario. Así es de esta forma que las visualizamos. Enseguida les muestro el detalle del book. Listo. Resulta que estas tareas también tienen, igual que las historias de usuario, que todos los ítems que hemos visto, unas personas asignadas. Y aquí pasa lo que les comentaba Claudia ahorita, o sea, dentro de cada historia de usuario puedo tener ya por tarea personas diferentes que hagan las cosas, ¿cierto? En una me puede ayudar Claudia, en otra me puede ayudar otra compañera que se llame Lady, Carlos, ¿cierto? Y cada uno de ellos tendrá su propia tarea asociada. Y estas tareas también tienen unos estados que nos permite ver el avance que hemos tenido en ellas. Entonces, apenas se crea la tarea, la tendremos en estado nuevo. Y ya cuando iniciemos a trabajarla, pasará a estado activo. O si necesitamos por alguna razón eliminar esa tarea, luego de que hemos estado en activo, nos damos cuenta que no nos dio valor, que en realidad no la necesitábamos, podemos devolvernos pues al estado nuevo para pasarla de ahí al estado removido. Y si luego, cuando ya sí ejecutemos esa tarea, la hayamos terminado, la podemos pasar al estado cerrado. Y así es que sabremos cómo en qué vamos en avance con esto. Listo, les voy a mostrar acá rápidamente cómo se vería, pues acá cuando tenemos historias de usuario, para crearle tareas a esas historias de usuario, entonces es lo mismo, ubicarnos en la historia y le damos más y así podremos crear una nueva tarea. Miren que al dar más de una por defecto, me llevó a una parte de tareas donde puedo hacer esta descripción. Quiero mostrarles algo acá importante. Cuando en Azure podemos mirar, que era algo que creo que Laura preguntaba ahorita, podemos ver estando en Boards, podemos, acá me volví sin querer, podemos seleccionar la opción de Sprint. Cuando estemos en Sprint, vamos a ver solamente lo que hayamos, las historias que en nuestra iteración correspondan al sprint en que estamos ubicados. Es decir, si yo abro esta historia, un momento para TI, vamos a ver que va a tener en la iteración Sprint 39. Miren, acá se ve, tiene el Sprint 39. La Product Owner o persona encargada principal de que esta historia se dé o nos ayude a resolver inquietudes, por ejemplo, en este caso es Claudia, pero al interior
podemos ver que en las tareas que nos van a ayudar a completar lo que se requiere en esta historia, tenemos tareas de Andrés, de Liliana, de Claudia, ¿cierto? Y cada uno de ellos va a tener un tiempo específico asignado a esa tarea. Porque entonces nosotros a lo que le damos el tiempo requerido para completar es a las tareas y se lo damos ese esfuerzo en términos de horas. Entonces, al principio de la planeación, cuando creamos todas nuestras tareas, asignamos unas horas estimadas para cumplir con esa tarea. La idea es que en este campo de remaining también pongamos el tiempo que nos queda haciendo falta para completarla. Es decir, si estimamos que es 1 hora, entonces el tiempo que nos quedará faltando para completar esa tarea es de 1 hora. ¿Esto a qué nos ayuda? Es algo importante que me parece acá mostrarles en Azure. Nosotros acá en Azure podemos gestionar nuestra capacidad. Entonces, acá en esta pestañita de capacidad podremos ver todas las personas que apoyan en el equipo de trabajo y podemos decir cuánta capacidad por día dentro de este sprint va a tener esa persona para su trabajo. Por ejemplo, aquí vemos, Claudia tiene por día 5.5 horas que puede dedicar a este tema. Diana, por ejemplo, tiene 4. Si, por ejemplo, Diana, no sé, tiene unas vacaciones, alguna cosa que se le presente o la asignen a otro tema por un tiempo y no vaya a trabajar dentro de las actividades de este equipo, entonces puede especificar, por ejemplo, que Diana estará por fuera 5 días. Y cuando sea que todo el equipo en general va a estar por fuera, por ejemplo, el caso de un festivo, acá en esta parte puede especificar cuántos días las personas van a estar por fuera del sprint. ¿Eso para qué me va a servir? Cuando yo venga acá a ver todo lo que tengo pendiente para este sprint, puedo acá en esta opción de View Option seleccionar algo que se llama Work Details. Cuando selecciono Work Details, aquí puedo ver cómo está la capacidad de mi equipo. Por ejemplo, cuando estamos así en saldo en rojo, ¿qué significa? De 11 horas que me faltan para terminar este sprint, todavía esta persona, por ejemplo, Claudia, tiene 15.5 horas en tareas para poder cumplir. O sea, lo más probable es que no alcance, por eso se pone esta barrita en rojo. Entonces me muestra acá en lo negrito que mi tope son las 11 y ya me excedí con tareas sobre esas 11. ¿Cómo calcula esto Azure? A partir de ese capítulo remaining que les comenté ahorita. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Cuando una persona va bien, por decir de su capacidad versus el tiempo que le falta para terminar, entonces lo vamos a ver de esta forma. Por ejemplo, de 8 horas que tiene esta persona aún disponibles de acuerdo a su capacidad para que termine el sprint, le faltan solo 2.5 horas para terminar las tareas que se programó. Entonces, esto es algo, pues no es un nivel de indicador de pronto como nos preguntaban ahorita en el dashboard, pero sí me permite a nivel de capacidad hacer esa gestión de las personas de mi equipo. Listo. Ahora les vamos a contar un tema de bugs. Los bugs son aquellas como inconvenientes o errores que encontramos en nuestra aplicación, en nuestra aplicación cuando estamos trabajando nuestras historias. Entonces, nuestros bugs pueden ser que se generen de forma aislada, asociados a una feature que yo haya definido, o puede ser que estén directamente relacionados con una historia. Entonces, los puedo tener de esos dos tipos. Entonces, ¿cómo veo un bug que está asociado a una historia? Entonces, cuando esté ubicado en mi historia, le voy a dar en el botoncito más que les he venido mostrando y ahí voy a poder crear un ítem de tipo bug. Al estar ubicado en esa historia y darle en bug, entonces por defecto ese bug que creé ese error me va a quedar asociado a la historia, ¿cierto? Y a ese bug también puedo crearle tareas para poderlo gestionar y darle solución. Pero como les contaba, el bug también puede estar a nivel de la feature. Entonces, me ubicaría en la feature, le daría en más y podría crear un tipo bug, que sería como transversal a todo lo que estoy trabajando a nivel de esa feature. En ese bug, nosotros podemos poner igual descripciones, criterios de aceptación e incluso tenemos un campo donde nos permite poner el paso a paso que podríamos seguir para poder
para poder resolver ese error que se esté presentando. No voy a ahondar en el tema de los estados de bug porque nos quedan 5 minuticos de presentación, pero son muy similares a los de la historia. De la misma forma, también tenemos algo que se llaman management e issues. Los management recomendamos que se usen para temas que son como más logísticos o de gestión. Por ejemplo, si tú tienes dentro de un sprint que atender una reunión de trabajo, eso probablemente no tenga unas tareas y no es una historia de usuario. Entonces la podrías crear como un tipo management. Y cuando tú tengas un impedimento que necesitas resolver, lo podrías crear como tipo issue. Listo, para que, o sea, no son únicamente historias de usuario lo que podemos trabajar, podemos hacer esa caracterización de las necesidades y cosas que debemos abordar dentro de un sprint usando el management para temas logísticos de gestión y la issue para temas de impedimentos. Por ejemplo, permisos que necesitamos darle a alguien. Listo, también esas management tienen unos estados, voy a pasar acá de largo y como les contaba, o sea, es ubicarse dentro del arbolito y darle en el más para crear cada tipo. Los test case también los podemos manejar en Azure y es algo que nos va a permitir hacer pruebas de esa historia que estamos trabajando e incluso allí nos da la posibilidad, aquí vemos cómo se vería un test case en Azure, nos da la posibilidad de ponerle unos estados que esté listo o que apenas sea nuevo o que esté cerrado, también van a tener lo mismo las áreas y las iteraciones y acá a cambio de una descripción como tal podremos poner el paso a paso de todo lo que necesitamos hacer para poder hacer las pruebas de esos criterios de aceptación. Y al final podremos también asignarles si pasó, si falló o si fue algo bloqueante. Son unos estados adicionales que nos permite Azure configurarle a estos test case. Incluso puede instalarse un plugin en su equipo de cómputo como tal para que les permita hacer capturas del momento en que están haciendo las pruebas y por defecto esas capturas les van a quedar acá en esta partecita de attachment. Listo. En Azure también podemos manejar el tema de definition of ready y definition of done. Esto en este momento le estamos recomendando a los equipos que lo tengan en la sección de summary, o sea, que ahí pongan todos esos criterios que les permiten saber cuándo pueden tomar una historia y cuándo pueden darla por terminado. Les decimos que las tengan en cuenta en esa parte porque es un lugar que es visible para todo el equipo de trabajo y les recomendamos que al momento de hacer sus refinamientos, de hacer sus planeaciones, siempre lo consulten. También les decimos y les hacemos mucho énfasis en que este es un elemento vivo que pueden modificar en cualquier momento de su trabajo como equipo. Listo, me disculpo que ya vamos un poquito a la carrera, pues, pero como para alcanzarles, hacerles como este recorrido de lo básico que les puede dar ese aporte Azure DevOps. Bueno, entonces, ahorita también alguien en sus preguntas nos hablaban de sprints, o que si ver solo el arbolito. Entonces, podríamos decir que este arbolito, pues lo tenemos en nuestro backlog que ahorita lo veíamos estructurado en épicas, features e historias. Acá, por ejemplo, este backlog que estamos viendo en este momento es solamente de historias de usuario. Es decir, nos centramos solamente en ver las historias que este equipo tiene priorizadas, que las podemos ver acá con este orden, priorizadas para ser trabajadas. En sus planeaciones, los equipos pueden remitirse a este backlog, ver sus historias, como les decía, priorizadas y tomar un trozo y llevarlo al sprint. ¿Cómo hacen para tomar ese trozo y llevarlo al sprint? Entonces, en el campo iteración de la historia, o sea, dan doble clic a la historia y en el campo iteración ya seleccionan ese sprint, iteración o ciclo en que la vayan a trabajar y de esa forma
Cuando den clic en el menú de sprint, van a ver asociadas esas historias que seleccionaron al sprint que va en unas fechas específicas ya previamente configuradas en el sistema. Miren, acá en esta parte de iteración es que seleccionan el sprint al cual se va a trabajar esa historia de usuario. Listo, Clau. Vos sos una tesa para recorrer todo esto en tan poquito tiempo. Ay, qué pena con nuestros oyentes. Espero que haya sido pues como clara la explicación. Claro. ¿Me escuchan bien ahí para responder rápidamente unas preguntitas que salieron? Sí, sí. Dale, Claudia, dale, adelante. Listo, aquí voy corriendo. Bueno, preguntaron sobre la cantidad de features y de épicas. Nosotros, por el esquema que estamos trabajando, no hay cantidad recomendada de features y de épicas. O sea, porque, como bien lo viste, estamos trabajando un proyecto en Azure por aplicación, o sea, por producto tecnológico. Eso básicamente quiere decir que vamos a gestionar toda la vida de las evoluciones de una aplicación, o sea, que la cantidad va a ser enorme. ¿Qué hemos sentido importante nosotros? Hacer cortes. Por ejemplo, nosotros como equipo hacemos cortes anuales, como para no estar viendo ese backlog tan grande. Entonces hacemos cortes anuales, les ponemos una etiqueta al año anterior y ya vemos únicamente lo de este año. Tú puedes hacer eso, por ejemplo, por proyecto. Entonces, ya terminé este proyecto, ya le pongo una etiqueta. Hay unos tags en las features que puedes ponerles como una fecha o algo y ya, y las puedes incluso pasar para que te quede menos complejo, pero no hay realmente algo como en cantidad. ¿Listo? La persona que preguntó de la planning, es un evento de Scrum. Bueno, igual puedes hacer planning también bajo Kanban. Lo que les quiero decir de eso es que en el día que sigue, en las filas que sigue, que es colaboración con el cliente, ahí es Charlie donde se ve como en detalle los eventos o los mapas de trabajo colaborativos y ahí lo pueden aclarar. Listo. Una tarea que se llame pruebas. No, o sea, miren, las pruebas son un elemento tan complejo que si ustedes me dicen que en una tarea, que la recomendación es que una tarea dure menos de un día, si me dicen que tienen una tarea de pruebas, yo no les creo esas pruebas. Listo, no les creo las pruebas porque las pruebas deben ser un montón de tareas con todo lo que hay que hacer para que realmente se pueda probar, por un lado. Y por el otro, las tareas son más como las configuraciones de pronto para poder probar, pero las pruebas como tal las estamos llevando en los test cases que ya vimos con Diana. Listo. Azure maneja puntos a nivel de historia y horas a nivel de tarea. Listo, por ahí lo vi que lo preguntaste, lo mencionaste, Juan, con lo de Jira. Juan, y la idea de los soportes para nosotros se vuelve un soporte desligado a la historia de usuario después de 2 sprints. O sea, tú diste un margen de 10 meses, para nosotros incluso es menos. O sea, si los bugs empiezan a aparecer después de 2 sprints de haber desplegado en producción, ya no los asocio a la historia de usuario que estaban, sino que entran como un elemento independiente pegado del módulo. ¿Sí? Para no complejizar esa cierre o la conclusión de la historia mucho más. Entonces notamos un mes más, o sea, 2 sprints más para dar por cerrado una historia. Listo, eso fue lo que alcancé a coger de preguntas. Estamos en tiempo de los 2 minutos que le pedí de la vela a nuestro host. Gracias, querido host. Gente, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Dale. Que estén muy bien. Okay, chao.